Muy bien, como lo habíamos anunciado, está aquí en los estudios de Panamericana Televisión la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte. Vamos a hablar de varios temas, de lo que se viene en las próximas semanas, qué acciones tomará el gobierno y, por supuesto, las dificultades que hoy por hoy encara. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Al contrario, quería empezar comentando con usted una anécdota de la que tuvimos conocimiento. Usted nos dirá qué tan cierta es sobre lo ocurrido el día en que el presidente dio este discurso anunciando el cierre del Congreso y la intervención de algunas instituciones. ¿Es verdad que usted tuvo que salir con una maleta de su casa porque iban por usted y dar vueltas por la ciudad? Mire, yo estaba en mi casa muy tranquila, desayunando con mi hermana en el jardín interior de la casa. Y alguien me dice y me comunican que el presidente va a dar un mensaje a la nación. Yo dije, debe ser más o menos el mensaje de ayer, en la misma línea hoy. No le di mayor importancia, seguí tomando... Pero no tenía usted conocimiento en ese momento. En absoluto. Seguía tomando desayuno con la hermana y al rato me llama y dice, sal de tu casa, hay golpe de Estado. Entonces, cuando hay un golpe de Estado, uno recuerda el último golpe de Estado de hace años, del 92. Yo dije, mi casa debe ser sitiada, porque lo primero en un golpe de Estado que quieren hacer, quebrar la sucesión constitucional, cerrar el Congreso, el Ministerio Público. Quebrar el orden constitucional. El que anunciaba esto era Castillo, es decir, el presidente, usted era la vicepresidenta de él. Sin embargo, ¿alguien le avisó? ¿Alguien le dijo, están yendo por ti, Dina, sal? Lo que me dijeron fue lo siguiente, sal de tu casa, hay la indicación que van por ti. Yo lo primero que hice, estaba en pijama, me cambié lo más rápido posible, agarré la mochila, puse el pijama, la mochila. ¿Quién iba por usted? No sabía, porque yo pensé que mi casa ya estaba sitiada por la policía, por el ejército. ¿Usted iba por usted? En ese momento, ¿qué pasó por su mente? Que el ejército ya había bordeado mi casa. En un golpe de Estado interviene el ejército y la policía. Yo pensé que eso iba a pasar conmigo y salí de mi casa sin rumbo, no sabía a dónde iba. Dije, me voy donde mi abogado. No, me dice, en primer lugar que van a buscar la casa donde la opción de tu abogado. Llamaba a mis sobrinas y mi sobrina estaba dictando clases en la San Marcos. Pero ya luego se comunica ella conmigo, me dijo, tía, váyase a la casa, le va a esperar tal persona, tiene doble entrada y salida, o sea que ahí la vamos a proteger. Y me fui donde mi sobrina y ahí estuve mirando desde la televisión lo que pasaba. Yo no estaba enterada del golpe de Estado que iba a dar el expresidente Pedro Castillo. Se quedó ahí hasta que se comunicaron con ustedes del Congreso. Me llamaron del Congreso, el presidente del Congreso. El mismo presidente del Parlamento, el general Williams. El mismo presidente del Congreso, y tuve que pedir a mi familia que fuera a mi casa porque no sabía cómo estaba mi casa, a que me trajeran la ropa y me cambié en la casa de mi sobrina y de ahí salí. En el transcurso de su casa al Congreso, ¿cuál fue el primer pensamiento que le vino? ¿Temía usted todavía por su vida? No. Cuando veo en la televisión la forma como lee ese golpe de Estado, lo que me generó fue quién lo empujó a tomar esa tremenda situación errónea. ¿Quién lo empujó a que se equivocara de esa forma tan absurda y dar un golpe de Estado en la forma como le dio? ¿Y cómo se respondió esas preguntas y cómo se las responde hoy, después de el tiempo que ha transcurrido? Porque me imagino que la pregunta debe haber seguido dando vueltas en su cabeza, como todavía da vueltas en la cabeza de muchos peruanos. Hasta donde yo pude, a pesar de la distancia que yo había tomado de agosto a la fecha, hasta donde yo pude, pretendí proteger al presidente para que cumpliera su gobierno hasta el 28 de julio de 2026. ¿Y en qué sentido la protección? Cuando ante el Consejo de Ministros se plantea presentar la cuestión de confianza ante el Congreso, lo que yo dije textual, Premier, presidente, no presente la cuestión de confianza porque eso se va a convertir en un boomerang en contra del presidente. Lo que va a hacer el Congreso es acelerar la vacancia
o la suspensión. Usted advirtió, estamos hablando entonces de que el premier era Aníbal Torres. Sí, claro. Usted le advirtió al presidente y al propio Aníbal Torres de Así que es. esto podía ser un boomerang. ¿Y cómo justificaron ellos la decisión de ir por esta cuestión de confianza y por interpretarla de la manera en que la interpretaron? Además, les dije, todavía podemos tejer los puentes con los congresistas demócratas que sí quieren apostar por la gobernabilidad, pero tiene que haber cambios firmes en su gobierno de aquí en adelante. Sencillamente me escucharon y llamaron a votación. Nada más. ¿La ignoraron? ¿Usted diría que en ese momento la ignoraron, que cayó en saco roto, que...? Sí, lo presentaron. Claro, no, al margen de que lo presentaran, ni siquiera tomaron en cuenta su... No, llamaron a votación. Llamaron a votación. Ni siquiera pusieron a discusión mi posición. Hoy, ¿usted cree que eso se hizo con una intención deliberada? Esa presentación de cuestión de confianza y la posterior interpretación de la denegatoria. Conforme se han ido Sí. dando los casos, se plantea la cuestión de confianza, se firma el acta ratificando la denegatoria de la Que confianza. usted no firma, ¿no? Que no firmo, porque yo sabía que era un acto inconstitucional, porque la misma ley dice se delibera y se vota. Claro, tendría que haber sido denegada con votos. Estamos Así es. hablando del acta del 24 Previa de noviembre. deliberación. Previa deliberación. Correcto. Como no se deliberó, no se votó, no se denegó la cuestión de confianza, firmar un acta era inconstitucional. Los que sabemos de derecho, esa es la consecuencia. Por eso que yo no firmo el acta. Seguidamente, la premier juramenta el viernes. Para mí eso era, ese premier o esa premier era una segunda provocación al Congreso, porque ya ella había sido una ministra censurada, una ministra que salía a insultar a la prensa, una ministra que insultaba a la fiscal de la Nación, una ministra que seguía siendo intolerante. Esa composición bajo el liderazgo de ella de un nuevo gabinete era nuevamente enfrentar al Congreso. Y en ese es por momento- eso que yo decido apartarme del Ejecutivo. Sí, yo recuerdo que leímos su tuit en el programa, pero y en ese momento usted no dice, caramba, esto apunta para otro lado, porque primero advierto de la cuestión de confianza, fueron a votación, me ponen un acta que yo no firmo. Yo creo que estos señores están al margen de la ley, es inconstitucional, yo no voy a firmar nada inconstitucional. El día Y luego viernes- nombran a Betsy Chávez. ¿Usted le advierte al presidente o intenta advertirle de ese nombramiento o le pregunta por la el día decisión? viernes, luego que firman el acta el día jueves en la Sí. noche, el día viernes, 8 de la mañana, nos invitan a ir al Consejo. Yo voy y nos piden la renuncia. Era obvio, porque ya había renunciado el premier Torres, tenía que caer todo el gabinete y firmamos todas nuestras renuncias. Por acá estaban parados 4 ministros, como festejando algo, pero por otro lado estaba el doctor Aníbal, un poco triste, desencajado. ¿Qué ministros festejaban? Y perdóname, termino. Sí. Me acerco al doctor Aníbal y le digo, doctor Aníbal, usted sabe que no quemó ninguna bala de plata, ¿verdad? Y él me dice que sí. ¿Y ahora qué va a pasar? Me dice, doctora, ya no está en mis manos, yo ya no quería venir, me llamó el presidente, por eso estoy acá. Pero ¿y qué va a pasar, doctor Aníbal? Hable con el presidente. Yo lo fui a buscar ese día viernes, en 2 oportunidades al presidente. No me recibió. Y en consecuencia yo dije, bueno, estará muy ocupado, yo me retiro, llego a mi casa y prendo el televisor y está juramentando como premier Betsy Chávez. Dije, no, esto ya es insostenible. Y saco el tuit apartándome del gabinete. Yo no iba a estar en ese gabinete. Había firmado su carta de renuncia, pero no nos dijo quiénes estaban celebrando ese grupo de ministros que se alegraban por lo ocurrido. A un costado estaban parados Roberto Sánchez, Félix Chero, Alejandro Salas y Betsy Chávez. Los 4 conversando de algo, sonrientes, y el doctor Aníbal preocupado. ¿Quién sugiere a Betsy Chávez entonces? Porque la primera lectura que uno hace indica que por la cercanía que tenía con Torres, el propio Torres le pudo haber dicho a Castillo que me suceda a Betsy Chávez. ¿Es verdad eso o estamos en la ruta equivocada? No, yo no tengo conocimiento
quién le dice al presidente para que Betsy Chávez sea su premier. Ajá. Desconozco. No, no sabe usted, no, No. sabe usted quién le dijo ni cómo finalmente se decidió que ella fuera la nueva premier. Usted publica ese tuit, ¿el presidente no la llama para decirle reconsidera tu decisión, te necesitamos en el gabinete? Ya mucho tiempo no teníamos una comunicación fluida con el presidente. De agosto de este año. Y con a Betsy la Chávez fecha. la relación dicen que era muy tirante ya antes, que ustedes no se llevaban bien. Yo siempre la traté en la distancia que corresponde y con el respeto que corresponde a una ministra. A eso se circunscribe la relación profesional como ministros. ¿Cree que tuvo responsabilidad en el golpe? Ella era la premier. Ella tiene la respuesta política al país. Salas, Chero, Sánchez, ¿qué responsabilidad tienen? Firmaron el acta que usted no quiso firmar. Esa es la responsabilidad que tienen. Aunque ellos han dicho que no sabían nada del golpe de Estado. El presidente o el expresidente, desde su detención, la ha llamado usurpadora y ha pedido que no se reconozca su gobierno, que él sigue siendo el presidente a pesar de lo que anunció. Y ha tenido algún apoyo internacional. ¿Qué le diría usted si pudiera enviarle un mensaje a Pedro Castillo en respuesta a esos señalamientos? Primero que yo lamento mucho las decisiones que haya tomado el expresidente Pedro Castillo. Quisiera saber quién lo empujó a tomar tremenda decisión. Ahí me da mucha pena lo que le está pasando, porque además de ser el expresidente y la forma como ha procedido, es persona. Y me da mucha pena la forma como inclusive la ex primera dama y sus niños salieron de Palacio. ¿Quién lo empujó? Sin embargo, el presidente o el expresidente Pedro Castillo sabe que cuando hay una fórmula presidencial y los dos hemos hecho la campaña, era una campaña casi en la misma línea, él llenaba plazas, yo llenaba plazas. Si es que él sentía que yo en algún momento iba a ser una usurpadora, debía haber dicho al partido político que no necesito una vicepresidencia, voy solo en la campaña. Pero no podía ir, ¿no? Las No reglas podía electorales ir. son, Así las reglas es. electorales Así es. son otras. Entonces, dentro del contexto legal, acá no hay ninguna usurpadora ni ninguna traidora. Acá hay una vicepresidenta que en el mandato constitucional y frente a la responsabilidad del pueblo peruano, estoy asumiendo ese encargo del pueblo peruano, porque ambos hemos sido elegidos para poder llevar los destinos de este país. Ahora, ¿sabe si la familia del presidente está tramitando algún tipo de asilo político? ¿Y cuál sería su opinión sobre eso? Hace unos días me comunicó la canciller que el Estado mexicano estaba pidiendo, que ya había dado el asilo político. Yo lo que le dije a la canciller es que proceda conforme a ley todo lo que enmarca el marco legal. Claro, pero ese asilo político sería para quiénes, en cualquier caso. ¿Cómo se justificaba ese pedido que hacía el país? Me ha de México a través comunicado de la de Cancillería? manera muy superficial, no tengo la información. Y no incluye al menuda. presidente Castillo. No, era para la familia. Para la familia. ¿La primera Para la dama y los familia. hijos? Así es, La primera dama, incluida ella. así es. Incluida ella. Ahora, la señora Lilia Paredes, ella está siendo investigada, ¿no? Y Jennifer Sí. Paredes también, que es parte de la familia del presidente, son parte de la investigación. Sí. Digamos, ¿eso no los dejaría al margen de la posibilidad de acogerse a un asilo? Lo que la canciller me dice de que la investigación que se está dando en la Fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político. ¿Qué información tiene desde Venezuela, a donde se dice que ha viajado el exministro Juan Silva y tendría también protección del gobierno de Nicolás Maduro? No tengo conocimiento dónde esté el señor Juan Silva y tampoco tengo conocimiento que estuviera recibiendo la protección del gobierno de Venezuela. La Cancillería no le ha dado información al respecto. No. Información sobre el sobrino del presidente prófugo, ¿tampoco tiene usted? No, yo he indagado con la policía, no saben, sin embargo, yo siempre he dicho que las personas que se sienten honestas y no tienen culpa alguna, que den la cara.
La mejor forma de resolver los problemas es poniéndose a derecho. De acuerdo. Hay 3 países que no la han reconocido como presidenta. Sin embargo, Estados Unidos le ha ofrecido su apoyo. Entiendo que ha conversado con el secretario de Estado. Así es, hemos conversado hace unos días todo el apoyo del del gobierno de Estados Unidos hacia Perú. Creo de que la responsabilidad bilateral con los países, no solamente de América, sino también del otro lado del mundo, es importante. Por eso de que me extraña la conducta, además con injerencia interna hacia nuestro país, de México, de Colombia y de Bolivia. Bueno, el presidente Petro, permítame decirle, ha incluso sugerido la posibilidad de ser él una suerte de mediador en el diálogo político en el que debe conducirse nuestro país. ¿Cómo le respondería usted a Petro? Yo creo que él está confundiendo 2 asuntos, porque él fue hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando fue violentado en su elección democrática, cuando era alcalde allá en Colombia. El asunto del expresidente Pedro Castillo no es el mismo. Aquí ha habido un golpe de Estado, fallido sí, pero ha habido un golpe de Estado que el mismo expresidente Pedro Castillo lo ha dado. Y en consecuencia es el Congreso, con el voto de la izquierda, ha sido vacado Pedro Castillo. Si eso no mira políticamente Colombia, entonces Colombia va a tener que vivir al margen de la ley. Yo no creo. ¿Y cómo se explica usted que congresistas que votaron por la vacancia, por ejemplo el señor Valdemar Cerrón, votó por la vacancia de Pedro Castillo, pero luego ha tenido críticas hacia su presencia en la presidencia? Entonces, ¿cómo entender la posición de Perú Libre? ¿Cómo entender el papel? ¿Qué papel está cumpliendo Cerrón? ¿Se ha comunicado usted con Cerrón? No. 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 ¿No ha vuelto a conversar con Vladimir tampoco? ¿Con Vladimir Tampoco. Cerrón? Ni No. con Valdemar Cerrón. Con Valdemar Cerrón, en calidad de congresista, las semanas pasadas hemos conversado, pero la última noticia que sé de él es de que ha dicho, reconoce a Dina Boluarte como la presidenta constitucionalmente asumido en el cargo. Es lo que ha dicho el señor Valdemar Cerrón y a los congresistas que tienen esa mirada política de demócratas, pues están mirando al país con seriedad. Y es lo que hay que hacer para resolver los problemas del país. Le voy a preguntar sobre el Congreso, pero antes, a propósito de la disolución que anunció el presidente, ¿no? Había un discurso que venía ya con Aníbal Torres en estos consejos de ministros descentralizados donde decían que el pueblo le pedía el cierre del Congreso al presidente, expresidente Pedro Castillo, ¿no? Ellos decían, nos está pidiendo la calle. ¿Esto se habló antes, mientras usted integró el gabinete de Torres? ¿En algún momento hubo esta amenaza con anterioridad? Días antes del 7 de diciembre, incluso congresistas durmieron en el Parlamento, porque se hablaba mucho y cada vez con mayor frecuencia de que esta era una intención que tenía Castillo desde que asumió la presidencia. ¿Podría usted referirse a eso? En Consejo de Ministros nunca se habló, pero sí, hasta en 2 oportunidades, el presidente me dijo que había que plantear la cuestión de confianza. Cuando era premier Mirta Vázquez, me dijo, Mirta no quiere plantear la cuestión de confianza. Yo le dije, pero ¿por qué plantear la cuestión de confianza, presidente? Hay que tender los puentes democráticos pero para usted seguir entendía trabajando. que el pedido cuando el presidente le decía hay que plantear, Mirta no quiere, pero hay que plantear la cuestión de confianza, era porque él, ahora ya habiendo transcurrido todo este tiempo y leyendo toda la historia en retrospectiva, usted diría que ya en ese momento, con Mirta Vázquez en la presidencia, desde los tiempos de Mirta Vázquez, el presidente tenía la idea del cierre del Parlamento. Yo supongo porque luego cuando saca al canciller Landa y al ministro Graham de Economía, yo voy y le pregunto, presidente, ¿por qué los está sacando a sus mejores ministros? Y me contesta lo mismo, no quieren plantear la cuestión de confianza. Landa y Graham se habían opuesto a la presentación de la cuestión Yo de confianza. supongo, porque esa es la respuesta que me Que da. él le da, claro, y la cuestión de cuando confianza a mi claramente. preocupación, ¿por qué estaban sacando Ajá. al canciller Landa y al ministro de Economía? Es la respuesta que él me da, ¿no? Claro, y la Supongo que lo presentación de habrían la cuestión de conversado, confianza supongo, no lo sé. era no para defender una política de Estado, digamos, sino usted sentía que tenía esta intención en el fondo. Sí, por eso es que yo les decía, ¿por qué
plantear una cuestión de confianza. Tratemos de conversar con los congresistas, que sí los hay para poder trabajar de manera democrática por la gobernabilidad. En vez de estar confrontándonos con el Congreso, presidente, tratemos de abrir las puertas para conversar, que sí hay, para que usted pueda terminar el 28 de julio del 2026. Dina, yo recuerdo cuando juramentó, presidenta, recuerdo cuando juramentó el presidente y se demoró en nombrar el gabinete, entró al señor Torres a justicia, pero luego el señor Torres fue ganando presencia y poder en el entorno de Pedro Castillo, ¿no? ¿Cómo haría usted un balance del papel desempeñado por el señor Aníbal Torres? Ya antes me ha respondido sobre Betsy Chávez. ¿Qué pasó con la figura de Aníbal Torres? ¿Qué papel cumplió y cuál es el balance que hace usted hoy? Yo creo que el doctor Aníbal, en ese cariño paternal, además su paisano, que era el expresidente Pedro Castillo, ha tratado de apoyarlo en la forma como lo ha apoyado y como lo ha protegido durante la gestión de Premier. Pero cuando lo escuchaba decir, por ejemplo, que los niños de San Isidro, de Miraflores, habían sufrido una deformación en las escuelas, o cuando hablaba de que no se reconocía a un presidente campesino y se asusaba la división, o cuando, por ejemplo, le dijo a una periodista, es una mala mujer, una mala hija, una mala esposa, había un cambio ya. Algo no andaba bien. Sí. En algún momento con el doctor Aníbal conversábamos sobre estos temas y lo que él me decía, doctor, es que no aceptan al presidente Castillo porque es un profesor rural y por esto y por aquello, ¿no? Entonces, a veces yo ya no entraba a ese tipo de conversaciones porque no iban a cambiar de idea. Por ahí es que tampoco tocaba mucho de esos temas con el doctor Aníbal. Si le pidiera que me diga cuál fue el momento en el que se distancia del presidente Castillo, Agosto. el hecho que detona esa distancia. Agosto. Agosto. ¿Qué pasó en agosto para que usted dijera no o se enfriara esa relación? Yo fui a buscar al presidente Pedro Castillo para comunicarle, y en la gentileza política yo estaba yendo a Colombia a la juramentación del presidente Petro, porque el Congreso le había negado la salida al presidente. Y en ese momento conversamos y hubieron algunos puntos que prefiero no repetirlos, puntos de quiebre, y yo digo, bueno, estoy arando en el desierto. No voy a visitar más al presidente, lo saludaré en los consejos de ministros que se daban miércoles a miércoles, pero yo decido ahí tomar distancia del presidente porque no se me escuchaba los consejos que se le daban. ¿Podría mencionar alguno de esos consejos? Prefiero guardar la reserva del caso, discúlpame. ¿Algún tema sobre el... Políticas de gobierno. Políticas de gobierno. El presidente Boric ha hablado con usted, a pesar de ser de izquierda, es un presidente que le ha reconocido, ¿no? ¿Qué le ha dicho? No he hablado con el presidente No ha hablado, Boric, pero le ha no. expresado un respaldo y un Y reconocimiento. le agradezco. Y le agradece Y le a mando usted. mis saludos para él y para el pueblo chileno. Ha hablado de machismo en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Siente que eso pudo influir en la relación entre el presidente y usted? ¿Los ministros y usted? ¿El equipo de gobierno, el entorno y usted? No, yo creo de que el machismo es ahora, cuando asumo la presidencia de la República, porque no entiendo a aquellos congresistas que hasta hace poco yo hablaba de manera fraterna con ellos, tengan que haber salido con esa cólera cargada y a decir que Dina renuncie. Pues yo no sé si hay una revancha política o es un machismo recalcitrante que ellos tienen. Pero yo de acá quiero decir a todas las mujeres también estamos en la capacidad y en la posibilidad de poder hacer un gobierno, de poder presidir una república. Han habido muchas mujeres líderes en el mundo que han sabido llevar las riendas del país de manera honesta y correcta. Pues dejen a Dina Boluarte trabajar. Ya demostré que no soy corrupta. Ya demostré que puedo hacer una buena gestión. Yo quiero decirle a la población peruana, Cuscan Yancasu, Jancunaguan, Huarmicuna,
Cusca, Usun, Perú, Yacta, Masinchisuan. Juntos vamos a trabajar. A todas las mujeres, quiero decirles de acá del fondo de mi corazón, Tukuy Sunjuy, Amunakuiki, Hankunawan, Kailimamanta, Tukuy, Perumanta, Yankasun Cusca. ¿Qué ha significado rápidamente? Mujeres, yo desde mi fondo del corazón los quiero con todo mi corazón. Trabajaremos juntas desde el gobierno de Dina Boluarte y para todo el Perú. Su posición es muy delicada y sé que el tiempo nos gana. Usted ha estado en la plancha de Pedro Castillo. Cierto sector podría considerarla a usted como una persona que se le volteó o traicionó la confianza de Castillo. Otro sector la ve como parte de ese gobierno. Se encuentra, es difícil, ¿no? Encima tiene un Congreso partido. ¿Tiene algún plan para ejecutar en los próximos días si el Congreso sigue dilatando el tema del adelanto de elecciones? Yo creo que el Congreso va a reflexionar. Ayer nos hemos reunido hasta horas bien tarde con el Consejo de Estado, entre ellos está el presidente del Congreso. Él está en toda la voluntad de reconsiderar que se reúna el Pleno del Congreso para que puedan definir el adelanto de elecciones. Creo que en esa madurez política que corresponde a los 130 parlamentarios es votar por el adelanto de elecciones. El 85% de la población peruana dice que se vayan todos. Pues vayámonos todos. Y finalmente, ¿qué le diría a quienes le piden no más muertes, no más derramamiento de sangre, una investigación sobre lo que ha ocurrido, la violencia de todos los lados? Cuando el país se levanta en violencia, no podemos transar con la violencia. Tenemos una experiencia de los 80, de los 90, y acá tenemos que ser firmes para que no vuelva nuevamente la zozobra en el país. Es por eso que hemos dado las herramientas legales para que la policía y las Fuerzas Armadas puedan salir. Tenemos casi 300 policías heridos con esquirlas en las espaldas, en las piernas, porque del otro lado hay armas artesanales quizá, pero en Pichari hoy día o ayer en la tarde hay 5 policías heridos de bala. Acá no nos estamos enfrentando a un grupo que reclama alguna situación social. Acá hay un grupo que está generando el vandalismo en el Perú. Y a ellos les digo, calma y paz. Por favor, tenemos que transar por la vida, tenemos que transar por la paz, tenemos que transar por el orden para poder resolver los temas del país. Basta de violencia, basta de esa rabia incontenida que no están pidiendo que se les atienda a temas sociales. Gracias, señora presidenta, por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Ojalá retorne la tranquilidad y la paz a nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con